Buenas, esta es la explicación de Juan 3:16. One, two, three, four. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú dices, pues amén, aleluya, gloria al Señor, yo creo en Jesús y por lo tanto yo soy salvo. Pero no dice Mateo 7:21 que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O en otras palabras, no todo el que dice Jesús, Jesús entrará al reino de los cielos. O no todo aquel que dice ser cristiano entrará al reino de los cielos. Yo no sé ustedes, pero para mí es suficiente para que mis rodillas tiemblen. Porque en Santiago 2:19 dice que si tú crees que Dios es uno, si tú crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno, hacemos bien. Pero nuestro enemigo también cree y él tiembla. Y la diferencia entre nosotros y nuestro enemigo es que, vamos a ser sinceros, ellos tiemblan y nosotros no temblamos. Porque si nosotros tembláramos ante la presencia de Dios, no estaríamos robando, bochinchando o hablando mal del prójimo detrás de sus espaldas. No estaríamos atacándonos los unos a los otros. No estaríamos usando el nombre de nuestro Dios en vano. Pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que tú usaste el nombre de tu Dios en vano? La palabra vano significa sin razón. En otras palabras, que usamos el nombre de Dios como otra palabra en el diccionario. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes en un momento de coraje ha dicho, ¡ay, Dios mío! Se me perdieron las llaves? Eso es para que toda mano ahora mismito suba. Porque todos somos culpables en algún momento dado de usar el nombre de Dios en ira y en coraje para después expresarlo. Miren lo que estamos haciendo cuando decimos, ay Dios mío, en coraje. Ay Dios mío, ¿a quién yo estoy invocando? Al Dios mío. Ay Dios mío, se me perdieron las llaves. Miren, como si fuera la culpa de Dios que a usted y a mí se nos perdieron las llaves. Imagínense ustedes si yo estuviera en una presentación en vivo y ustedes vieran que yo estoy con mi esposa y estamos desarmando o montando las cosas de nuestro ministerio, cuando de repente yo le digo a ella, Anet, se me perdieron las llaves. Y usted dice, ay, pero mira ese muchacho, ay, acaba de predicar la palabra y mira cómo trata a la esposa. Ay, no. No podemos escuchar a ese muchacho. No. Pero ustedes y yo, ¿no hacemos lo mismo? ¿No hacemos lo mismo cada vez que usamos el nombre de Dios en vano, en ira y en coraje? Miren esta otra. Imagínense ustedes que yo fuera a la casa de mi mamá en ira y en coraje. Por causa, vamos a decir que mi mamá se llama Rosa Rolón. Y yo entro a la casa de ella y yo digo, Rosa Rolón. Miren, yo no sé la juventud que se está levantando hoy en día. Pero cuando yo era chiquito, yo me acuerdo que yo tenía como 11 años de edad. Y yo estaba al lado de la piscina. Y mi mamá venía con la chancleta en la mano. Y yo sabía que lo que venía bueno. Y cuando ella se acerca con la chancleta en la mano, yo me trinco para poder soportar el dolor. Pero al trincarme, cerré el puño. Ay, ¿para qué yo les cuento lo próximo que pasó? Mi mamá dijo las palabras que a mí nunca se me van a olvidar. Mira, niño, a mí no me importa si tú tienes 85 años, si mides 6'5", y pesas 400 libras. La próxima vez que tú a mí me cierres ese puño, yo te prometo que yo me quito la chancleta, me trepo en una silla y te caigo a chancletazos. Porque en la casa de mi mamá, las chancletas volaban como platillos voladores. Salían hasta por la ventana. Hoy, cuando yo voy a la casa de mi mamá, yo voy con cariño y con respeto. Mami, bendición, para que la chancleta no vaya volando por ahí. Ok, mami, estoy exagerando un poquito. Las chancletas no volaban, pero las chancletas sí sonaban. Déjeme darle otro ejemplo de cómo ustedes y yo usamos el nombre de nuestro Dios en vano. ¿Cuántos de ustedes en un momento de coraje han dicho, bendito sea el Señor? Niña, para allá. Yo creo que
todos somos culpables, especialmente si somos boricuas, porque es algo que desgraciadamente es tan común en Puerto Rico como el coquí. Si somos boricuas, en algún momento dado hemos dicho el bendito sea el Señor. Pero yo quiero explicarles lo que esto significa cuando tú y yo lo hacemos. Miren esto. Bendito seas, Señor. ¿A quién yo estoy bendiciendo? Al Señor. Bendito seas, Señor. Niña, para allá. Miren, estamos yendo donde Dios. Lo estamos bendiciendo en ira y en coraje, para después sacar toda esa ira y todo ese coraje que está dentro de nosotros a la persona indicada. Imagínense ustedes que yo fuera a la casa de mi abuela a mi edad y entro por la puerta y digo, abuela, bendición. Y mi abuela dice, ¡bah! Que Dios te bendiga. Miren, ¿quién hace eso? ¿Quién va a la casa de la abuela y le pide la bendición de esa manera grosera y que la abuela le responda con una grosería también? Obviamente eso nunca lo vemos. Sin embargo, tú y yo se lo hacemos todos los días a Dios. Sin embargo, yo quiero enseñarle a ustedes lo que dice en Isaías, capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En otras palabras, nuestras madres que nos trajeron al mundo se pueden olvidar de nosotros. Sin embargo, el Dios que nos sopló vida y la sostiene, nunca se olvidará de nosotros. Pero le damos más reverencia y más amor a nuestros padres, a nuestros abuelos, que al Dios que nos creó. Bendecimos a lo creado más que al Creador. Pero miren, no únicamente usamos el nombre de Dios en vano cuando lo usamos en coraje. A la misma vez, tú y yo podemos usar el nombre de nuestro Dios en vano en una situación común y corriente. Por ejemplo, desde que llegó el huracán Irma a Puerto Rico, muchos puertorriqueños han estado sin luz o agua, o quizás una combinación de las dos. Sin embargo, si tú y yo lo pensamos, nos hemos quejado mucho y hemos dicho, ¡ay, Señor! ¡Qué calor! Es más, ahora mismito, mientras estamos grabando, nosotros no tenemos luz aquí. Y por eso es que quería tomarme estos minutitos para explicar Juan 3:16, porque no pudimos grabar y a la misma vez yo pienso que es una obligación mía en explicar lo mismo que yo explico en las escuelas, en lo que explico en las iglesias, explicárselo a todas las personas que nos miran en YouTube. Pero nosotros ahora mismito no tenemos electricidad, gracias a Dios tenemos agua. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos quejado por las calores que están pasando? Sin embargo, cuando tú y yo decimos, ay Señor, qué calor, lo que estamos haciendo es, estamos usando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque nos estamos quejando. ¿No me creen? Miren lo que dice en Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. No dice, nos quejaremos en él. Dice, nos alegraremos en él. Quiere decir que no importa si esté lloviendo o si está haciendo sol, no importa si hace frío o hace calor, nosotros nos vamos a gozar en el día que hizo Jehová. ¿Por qué nos gozaremos? Porque no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, siempre puede ser peor. Por ejemplo, gracias a Dios, nada le pasó a la estructura de mi casa. Gracias a Dios, mi familia está bien, mis hijos están bien, mi esposa está bien. Sí, perdí la luz, pero eso es todo. Entonces yo debo gozarme en el Señor de su providencia, porque Él solamente permitió que yo perdiera la luz y nada más. Entonces quejarnos es usar su nombre en vano. Recuerden, solamente hay 3 maneras lícitas en cómo tú y yo podemos usar su nombre o uno de sus atributos. Primera, y antes que nada, adoración. Segunda, en oración, que es otra manera de adorarlo, o compartiéndolo con otras personas. Otra vez, en alabanza, en oración o cuando lo compartimos. Además de ahí, no es lícito usar su santo nombre o uno de sus atributos en vano. Entonces, ahora mismito hemos discutido de que cuando decimos ay Señor, estamos usando su santo nombre en vano.
cuando decimos ay Dios mío y cuando decimos bendito sea el Señor. Pero hay una cuarta manera que tú y yo podemos usar su santo nombre en vano, y es por la hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros decimos que somos cristianos y sin embargo nuestras vidas no hablan de nuestra cristianidad. La palabra cristiano, si lo quebrantas, quiere decir Cristo, viene de la palabra Cristo, iano. Cristo iano. Iano es un minimutivo, haciendo algo grande, pequeño. Por lo tanto, cuando tú y yo decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es que somos un pequeño Cristo o un pequeño reflejo de Cristo. La palabra Cristo, por su propia definición, significa el reflejo del Jesús crucificado. En otras palabras, cuando tú y yo decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es que somos un pequeño reflejo del Jesús crucificado. Por ende, que tú y yo, al igual que Jesús, hemos crucificado la carne. Él lo hizo físicamente y nosotros lo hacemos con todos los deseos de la carne. Que cuando yo deseo algo, yo le oro al Señor, Señor, esto es tu voluntad para mi vida, porque si no lo es, yo lo voy a crucificar. Esto es lo que significa vivir la vida cristiana. Pero muchos de nosotros vamos a la iglesia, hacemos nuestras responsabilidades en la iglesia y cuando nos vamos, seguimos viviendo nuestras vidas mundanas. Entonces no somos cristianos de verdad porque no va con la definición de lo que cristiano significa. La palabra discípulo, por su propia definición, significa estudiante de un maestro. Muchas personas creen de que no todos nosotros somos llamados para ser discípulos de Jesús, pero esto es una gran mentira de nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque si vamos por la definición de discípulo, esto quiere decir que tú y yo, todos aquellos que se proclaman ser cristianos, son discípulos. Otra vez, la palabra discípulo significa estudiante de un maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús. ¿Quién es el estudiante? Nosotros. Como Jesús es la palabra encarnada, esto quiere decir que Él es el maestro y nosotros somos los estudiantes. Eso nos hace a todos nosotros que amamos a Cristo discípulos de Él. Al sernos discípulos de Él, nosotros tenemos una responsabilidad de obedecer sus mandatos. Miren lo que dice en Juan 14:15. Si me amas, guardarás mis mandamientos. En otras palabras, si tú me amas, si tú amas mi palabra, recuérdense, nosotros no podemos ver a Jesús físicamente. Si decimos que amamos a Jesús, estamos diciendo que amamos su palabra porque la palabra es Jesús. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo hombre o carne y habitó entre nosotros como el Hijo unigénito del Padre. Si tú quitas la palabra verbo y pones el nombre de Jesús, Juan 1:1 lee, en el principio ya existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Y Juan 1:14 lee, y Jesús se hizo hombre o carne y habitó entre nosotros como el Hijo unigénito del Padre. La palabra verbo, por su definición, significa palabra en acción. La palabra de Dios nos habla todos los días. Por ende, miren lo que dice Juan 3:16 y por favor no se lo pierdan. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo. El mundo se refiere a la humanidad. Porque tanto amó Dios la humanidad que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? Jesús. Y lo entregó a la cruz. Por ende, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios a la humanidad que entregó a Jesús a la cruz. Para que todo el que cree en Él, ¿quién es Él? Jesús. Cree es un verbo y un verbo requiere acción. Pero ¿cómo tú y yo podemos creer en algo que nunca hemos visto? Y la respuesta es por fe. Y en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por ende, Juan 3:16, porque tanto amó Dios la humanidad que entregó a Jesús a la cruz,
para que todo el que continuamente cree en Él, verbo presente, que todos los días cree en Él, que cree en lo que dice su palabra, que cree en sus promesas, que no depende de sí mismo, pero depende de ese Dios que Él confiesa, que siempre busca obedecerlo, que ama sus mandatos, que escudriña las escrituras, como dice en Juan 5:39, escudriñar las escrituras, dijo Jesús, aquel que sigue y sigue buscando de Él, que lo adora en todo tiempo, en todo momento, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, siempre buscando de Él. Él no muere, mas tiene vida eterna. No se trata de creer en Jesús, se trata de creer en la palabra de Dios que es Jesús. Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él estuvo ahí en el principio de todas las cosas, Génesis, y Él estará ahí en el fin de todas las cosas, Apocalipsis. Por lo tanto, no se trata de creer en nuestra versión propia de Jesús. Tú y yo podemos crear a un ídolo falso y llamar a ese ídolo falso Jesús. Se trata de creer en su palabra. Él, la palabra, es Jesús. Por ende, tú y yo debemos buscar una relación, no con nuestro pastor, no con nuestra iglesia, no con nuestra religión, pero una relación íntima y personal con nuestro Creador, por medio de la palabra y por medio de la oración. Miren lo que dice en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué decís Jesús, Jesús, y no obedecer lo que la palabra dice, lo que yo he escrito en la palabra? Miren lo que dice en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es únicamente ser escuchadores de la palabra, pero ser hacedores de la palabra. Hay muchas personas que creen que obedecer la palabra significa solamente obedecer lo que está en el Nuevo Testamento, pero esto es falso, porque la palabra es clara que de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios, es el consejo completo de Él. Quiere decir que Génesis es tan importante en la vida de nosotros como lo es Apocalipsis. Muchos de nosotros cometemos el error de leer salmitos o proverbios que nos hagan sentir bien. Muchos de nosotros usamos la palabra de Dios como una ruleta rusa y decimos: ay, Señor, háblame en el día de hoy. Ay, Salmo 23. Oh, Señor, me acabas de hablar esta mañana o esta tarde. Mis amados, esto no es el plan de Dios, ni para tu vida, ni para mi vida. El plan de Dios es de que nosotros tengamos una relación íntima y personal con Él. Quiere decir que cuando tú y yo estamos orando, estamos hablándole a una persona. No estamos recitando oraciones. No estamos hablándole como si le estamos hablando a un extranjero. Estamos hablando a un conocido, a una persona que está tan cerca de nosotros como si fuera un padre o una madre terrenal. Y por lo tanto, tú y yo en oración, claro está, en reverencia y en temor, pero con amor, hablarle a nuestro Dios. De la misma manera que como a nosotros no nos gusta que nos hablen y nosotros no poder hablar para atrás, es de la misma manera que nosotros debemos escuchar al Señor. Nosotros le hablamos, nosotros le pedimos y el Señor nos habla a nosotros. ¿Cómo Él nos habla? Por medio de su palabra. Por lo tanto, mis amados, es importante e indispensable que estemos leyendo la palabra todos los días. Es bueno tener un pastor que nos enseñe, que nos explique la palabra, pero es bien importante que no dependamos solamente de él, porque el pastor o una persona que predique la palabra como yo puede cometer un error, que a la misma vez puede convertirse en una piedra de tropiezo para ti y para otra persona. Pero si estamos escudriñando las escrituras, nadie se puede convertir en una piedra de tropiezo para nosotros, porque aun si ellos cometen un disparate o si yo cometo un disparate, tú puedes discernir
escuchar y decir, no, eso no está en la palabra. Sí, todo lo demás está en la palabra, pero esa parte no está en la palabra. Y por lo tanto, por eso es que tú y yo tenemos que día y noche buscar de su palabra, leerla. En Santiago 1:5 hay una promesa. Miren lo que dice para todos aquellos que a lo mejor no crean que pueden entender la palabra de Dios. Y dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche. Quiere decir de que no únicamente Dios le habla a alguno de nosotros, no solamente le da sabiduría y entendimiento a alguno de nosotros, pero miren cómo dice la palabra, a todos en abundancia y sin reproche. Si tú y yo queremos buscar de Dios, si tú y yo queremos una relación íntima y personal con Él, solo se lo tenemos que pedir y Él nos las dará, pero la tenemos que buscar. Se lo tenemos que pedir. En vez de pedir por tantas cosas terrenales, debemos pedir por las cosas celestiales. Pidamos las cosas que nos van a aprovechar para toda una eternidad. A veces nos preocupamos tanto por nuestra salud, por el trabajo, por nuestras comodidades y no nos preocupamos por las cosas que son eternas. Preocupémonos por las cosas celestiales, como dice en la palabra en Mateo, busca el reino de los cielos primero y todo lo demás será añadido hacia ti. Esta fue la explicación de Juan 3:16. Que Dios me los bendiga y me los acompañe siempre.